Cuando hablamos de cannabinoides, trato siempre de empezar por nomenclatura, porque hay una peligrosa simplificación en donde se habla de marihuana, y lo acabo de escuchar, igual cannabidiol, igual medicina. Entonces voy a hablar mejor de cannabinoides para hacer una distinción. Antes que nada están los endocannabinoides, o sea, las sustancias que tenemos nosotros que producen nuestro cuerpo. En segundo lugar están los fitocannabinoides, que son los que se derivan de la planta. Y en tercer lugar existen los cannabinoides sintéticos. Estos cannabinoides que fueron muchas veces intentos de medicinas que salieron mal, que se desecharon, pero que por ahí está la patente y toda la manera de hacerlos, y que se han retomado para utilizarse específicamente como drogas. En el primer caso, los endocannabinoides tienen varias características y vamos a hablar ahorita del sistema endocannabinoide. ¿Por qué una planta, por qué los componentes de una planta pueden actuar sobre nuestro organismo? Pues porque tenemos toda la infraestructura para que eso suceda, y es el sistema endocannabinoide. Puesto de manera extraordinariamente sencilla, que voy a tratar luego de ir haciendo un poquito más específica, tenemos quién es quien hace el efecto, que son los endocannabinoides, en particular anandamida y 2-AG, que son dos compuestos lipídicos muy pequeños, en donde actúan, que son los receptores, y vamos a considerar como receptores clásicos el CB1 y el CB2, pero como pueden ver en esta diapositiva ya empezamos a mencionar otros como el GPR55 y el TRPV1 y los PPAR y varios más, pero los canónicos, los que se identifican, que cumplen una serie de requisitos para decir estos son receptores a cannabinoides, son CB1 y CB2. Por supuesto, ¿qué es lo que reciben? Reciben a esas pequeñas moléculas lipídicas que son nuestras sustancias endógenas, anandamida y 2-AG. Y todas las enzimas que tienen que ver con su proceso de síntesis y de degradación. Aquí en particular les menciono, no importa cómo se llaman, pero la esa FAA, porque ha habido intentos de aumentar el tono cannabinérgico endógeno, bloqueando la acción de la enzima que deshace a los endocannabinoides endógenos. Entonces, el sistema endocannabinoide ahí está, por todos lados, para ser exactos. No es correcto decir que los CB1 son los que están en sistema nervioso y en el cerebro, y los CB2 los que están en el sistema inmunológico, porque eso solamente es que predominan unos sobre otros en las diferentes partes, pero en realidad tenemos una convivencia de los receptores CB1 y CB2 en cerebro y también, y eso tengo fotos, en células del sistema inmunológico que tienen los dos, CB1 y CB2. Entonces, los efectos de nuestros cannabinoides endógenos pues van sobre todos los aparatos y sistemas. En el caso particular que nos ocupa, que es la dependencia, y voy a tratar de circunscribir mi tema a eso, la dependencia pues evidentemente importan los efectos sobre el cerebro. Y en el cerebro tenemos una densidad diferente de receptores, muchos CB1, algunos CB2, y están en todas esas partes que, como ustedes tienen que ver, pues regulan la alimentación, la temperatura, los movimientos, las emociones como la amígdala y desde luego la memoria como el hipocampo. Y en todos esos juegan un papel importante fisiológico nuestros cannabinoides endógenos. Algunas de las funciones que tienen que ver precisamente por la localización de estos compuestos son la coordinación motriz, el aprendizaje y la memoria, la modulación del dolor, la inflamación como una cosa muy importante que tienen efectos antiinflamatorios en general, el control de las emociones, la motivación y recompensa, la regulación de muchos de nuestros efectos cardiovasculares, del apetito y, muy importantemente para adolescentes, el desarrollo cerebral. Los fitocannabinoides, ahora me voy a pasar a los externos, aprovechan la infraestructura que tenemos en nuestro organismo para actuar y actúan sobre CB1 y CB2 y sobre muchas otras cosas más. En esos fitocannabinoides tenemos que distinguir por qué se llaman así. Se llaman así porque la planta de cannabis, que hay de diferentes modalidades, tiene, solo esa planta tiene estas sustancias, por eso se llaman cannabinoides, porque solo están en esa especie. Pero en qué cantidad y en qué proporción depende muchísimo. Las especies varían,
también varía la forma en las que se producen, y es una de esas plantas que sí se distinguen las plantas macho y las plantas hembras, y las plantas hembras son las que tienen mayor cantidad de sustancias psicoactivas. De estos fitocannabinoides hay muchísimos, pero la conversación se ha centrado en dos, en el delta-9-THC y en el cannabidiol o CBD. En general, cuando ustedes vean estas estructuras, bueno, seguramente habrá químicos aquí que saben bastante más que yo, pero cuando se ven estos carbonos, estas cadenas de carbonos largas, nos está hablando de que son altamente afines a lípidos, son altamente liposolubles. Entonces, nuestros compuestos son, de hecho, los endógenos lipídicos, son moléculas lipídicas, y los exógenos también. Entonces, la planta tiene más de 100 fitocannabinoides, además de terpenoides y flavonoides y terpenos y flavonoides que les dan aromas y muchas cosas por el estilo. Nos vamos a centrar solo en estos. ¿Y por qué estoy haciendo estas consideraciones? Porque no es sinónimo hablar de cannabinoides, hablar de marihuana. La marihuana tiene la mezcla de 500 compuestos o más, y cuando yo voy a hablar de efectos, voy a hablar, porque soy farmacóloga, de qué hace la sustancia, en diferentes dosis, en diferentes presentaciones. Entonces me centro en esos dos, y fíjense cómo dice CBD y CBDA, THC y THCA, tetrahidrocannabinoide, porque las que están en las plantas son las formas acídicas, esa es la A, y estas formas acídicas no son tan activas, psicoactivas, como las otras. Entonces tiene que pasar por un proceso de calor para convertirse en THC y en CBD. Por eso se calienta o se cocina. Entonces me voy a centrar en estos dos y comentarles que la proporción entre THC y CBD va a ser toda la diferencia entre qué efectos tiene la planta. Tan es así que el Instituto Nacional de Abuso de Drogas pone a la disposición de los investigadores, los mexicanos nos atoramos en los trámites mexicanos, pero ellos ponen a la disposición de los investigadores plantas en las que ya se conoce la proporción de delta-9-THC con respecto a cannabidiol, porque la investigación de los efectos depende totalmente de qué tenemos ahí. Esta proporción THC-CBD cambia, ¿qué hace? Por eso decir la marihuana es un medicamento, a mí me genera tanto conflicto, porque soy farmacóloga, ¿sí? ¿Cuál? ¿Qué cantidad? ¿En qué dosis? ¿En qué presentación? Yo necesito decir que el THC sirve para, y que el delta 9, el delta 8 o el cannabidiol tienen tales efectos terapéuticos. No es la planta de la cannabis, porque la planta de la cannabis es muy variable. De hecho, me tocó en un momento dado que me pasaran a que yo revisara por espectro una cosa vendida como CBD en México y no tenía nada de CBD. Y la razón es porque hicieron precisamente muy bien toda la receta, pero partiendo de una planta que no tenía CBD. Entonces, si eso no se hace, pues ya se puede seguir toda la metodología que no va a tener el CBD. Por eso hablo de compuestos como tales, y cuando hablemos de medicamentos registrados. Los cannabinoides sintéticos simplemente son lo que les dije, cosas que salieron mal. Eso le pareció perfectamente interesante a los que venden las sustancias, y entonces ahora rocían hierbas con esos cannabinoides, los venden como si fueran inciensos y cosas herbales, y tienen en particular que son altamente adictivos porque tienen una altísima afinidad por el CB1. De los fitocannabinoides nos estamos encontrando con que es todo un universo. No solo es la planta, los cogollos de la planta femenina a la que estábamos acostumbrados los que empezamos a trabajar en esto hace 35, 36 o 40 años, ya no me acuerdo, sino ahora todos los comestibles y además la cera. La cera o los concentrados, como se llaman, que tienen una concentración que puede ser de 80 hasta 90% de THC. Por lo tanto, los efectos de cualquier sustancia dependen de la concentración. Y no es lo mismo una planta de 1970 que tenía 2% de THC a una planta de 2023 que tiene aproximadamente 20% de THC, a la cera, que puede llegar a tener 90% de THC. ¿Cómo se consumen? Pues se consumen de diferentes maneras. Están los comestibles, ahora los comestibles dicen tal porcentaje de THC, tal porcentaje de CBD. Hay una industria enorme en los lugares en donde ya se llevó a una forma de regulación diferente y se consumen
Entonces, pues en las formas tradicionales con el bong, calentando las hierbas en una parte de esa pipa de agua, cuando se usa la cera es muy concentrada, su consistencia es un poco como si fuera el azúcar que uno quema para hacer un flan, o de estos dulces que les llaman cachetadas, es una cosa viscosa, dura, y entonces para calentarlo se necesita un soplete y un clavo, le llaman, en donde se coloca de titanio. Pero ya hay cosas mucho más elegantes para quien no quiere pasar por sopletes, y esas cosas como estas cosas que son tan atractivas visualmente, en donde de un lado tienen la cazuelita para poner la planta y del otro lado por abajo tienen un recipiente para poner concentrados. Se calientan o por conducción o por convección, y entonces estamos teniendo muchos métodos de exposición a cannabis. En los efectos del vapeo de cannabis, pues están muchos que ya se conocían también para cannabis por sí mismo y algunos nuevos. A mí esto de que se vean ulceraciones en la boca me llama mucho la atención, pero nadie sabía qué pasaba con 90% de cannabis. Desde luego, cuando son además los líquidos para ponerlo en vapeador, esos líquidos, como ustedes saben, pues tienen saborizantes, glicerina, THC o una bola de cosas, y han tenido acetato de vitamina E, que fue el responsable aparentemente de esta emergencia sanitaria que le llamaron EVALI, ¿no? Un problema de daño pulmonar severo asociado a los cigarros electrónicos o al vapeo. ¿Cuál es la diferencia entre nuestros endocannabinoides y los fitocannabinoides? La diferencia fundamental es cuánto duran y a dónde llegan. Nosotros producimos los endocannabinoides cuando los necesitamos. Se producen a demanda y la duración de sus efectos es muy breve, hablamos de unos cuantos minutos. Los fitocannabinoides, llegan a los mismos sitios cuando no se necesitan, inundan la sinapsis, las terminales nerviosas, y duran ahí muchas horas. ¿Cuántas? Lo veremos más adelante. Entonces, esa es una diferencia fundamental. No voy a hablar del cannabidiol más que con esta diapositiva, porque mi tema es dependencia y el cannabidiol no produce dependencia. El cannabidiol primero se decía que era no psicoactivo, pero ahora se ha visto que sí tiene unos efectos psicoactivos, de hecho benéficos, y entonces se dice no intoxicante, quiere decir no produce el efecto psicoactivo similar al del delta 9-THC o el de cannabis. De hecho, mientras más grande sea la proporción de cannabis, menos efectos nocivos tiene THC. El cannabidiol es una molécula con usos terapéuticos para varias cosas, no todas las que dicen, por supuesto. Es una sustancia que además sigue siendo extraordinariamente prometedora, que existe como medicamento y que ese medicamento sí tiene CBD y nada más CBD en las concentraciones que se requieren y que se puede recetar. Es un medicamento. Sin embargo, no es la panacea, ni es correcto que esté en las ensaladas. Literalmente, si uno camina por las calles de Nueva York, dice ensaladas con CBD, porque es inhibidor de las enzimas del citocromo P450. Y al inhibir esas enzimas, la cantidad de interacciones farmacológicas que se pueden presentar no se las imaginan. Entonces, si se las está recetando un médico, qué bien. Si conoce además ese médico qué es lo que ustedes están tomando, qué bien. De otra manera, dárselo a la mascota o comprarlo porque lo venden en la esquina y porque un amigo me lo recetó, pues no tiene ningún sentido desde el punto de vista terapéutico. ¿Qué hace la marihuana? Ahora sí, la marihuana depende de cuánto THC y cuánto CBD tiene. Como cualquier cosa, depende de la dosis. Y entonces, más que hablar yo de la marihuana, quiero hablar del THC, que es el que produce dependencia. Las dosis, es una cosa muy importante de los efectos, es que son bifásicos. Y por bifásicos encontramos dos cosas. Una, que a dosis bajas hace una cosa y a dosis altas la deja de hacer. O que a dosis bajas no hace nada y a dosis altas lo hace. O que a dosis bajas tiene un efecto y a dosis altas tiene el opuesto. Y esto es por su mecanismo de acción. Entonces, tiene efectos bifásicos. Esto es fundamental. Tanto si se da agudamente, de la dosis depende el efecto. Y si se da crónicamente, se dan tantas adaptaciones a nivel cerebral que con mucha frecuencia los efectos son opuestos a los iniciales. Y desde luego depende, como cualquier medicamento, como cualquier sustancia tóxica o benéfica, de la persona. Entonces, si queremos hablar de cannabinoides medicinales, tenemos que hablar de formulaciones farmacéuticas
o incluso de plantas que sepamos qué porcentaje tiene de qué. Nosotros hemos medido, hemos hecho con espectros análisis de las plantas que circulan en las calles de México, no tiene absolutamente nada de CBD. Tiene delta 9 THC y delta 8 THC, cannabigerol, cannabicromeme y muchísimos más, pero no tiene CBD, lo cual es sensato porque lo están utilizando por sus efectos psicoactivos. Como cualquier farmacólogo, empiezo por decir de qué entra, qué sale la farmacocinética y después qué tipo de efectos tiene. Depende cómo se coma, cómo se use. Si se fuma, como siempre, los efectos son rapidísimos. La vía de absorción de los pulmones, a quien le vengo a decir, pues es sumamente amplia. Y si se come, tiene que pasar por la absorción y atravesar muchas membranas, entonces los efectos no son inmediatos. Esto lleva a que sea más fácil llegar a una intoxicación, a una sobredosis, porque las personas están esperando el efecto al comerlo y si no llega, vuelven a comer y ya no hay nada que hacer. Si se les pasa, no hay nada que hacer. En cambio, al fumar, empiezan a sentir algún efecto adverso y lo pueden titular, lo pueden parar. Entonces, depende. Las concentraciones plasmáticas se alcanzan rápido y lo que me interesa dejar aquí claro es que su vida media de eliminación, cuánto tiempo tarda en eliminarse la mitad de la concentración que entra, es larguísima, de 20 a 30 horas, y por no hablar de sus metabolitos. Entonces, una vez que se fuma, sobre todo la gente que fuma, por ejemplo, el fin de semana, pues tiene su depósito. Este depósito es porque aquí está la distribución. Cómo primero va, por ejemplo, al cerebro, pero eso pasa muy rápido. Cuando está en el cerebro se van a sentir los efectos psicoactivos. Después que ya no está en el cerebro, no, pero ahí está y va a tardar en metabolizarse. ¿Y cómo tarda? Y 120 horas después sigue en grasa. Esto es lo que ha llevado o llevó por mucho tiempo a pensar que no producía dependencia, porque las personas no caían en abstinencia. Y es que volvían a fumar y habían mantenido el depot, ¿no? Como traer ahí una cosa. Esto también importa para la obesidad por la cantidad de cosas. ¿Qué hace el delta 9 THC? Y no estoy hablando otra vez de marihuana. El delta 9 THC tiene efectos claros de aumento del apetito, de aumento de la frecuencia cardíaca. La combinación cardiovascular es desafortunada porque al mismo tiempo que hay taquicardia, hay baja de la presión arterial. Disminuye la motilidad intestinal, que esto también puede llevar a interacciones farmacológicas importantes, porque si la disminución de la motilidad intestinal permite mayor absorción de algunas cosas, por ejemplo el litio, se puede llegar a, en estos fármacos que tienen un margen de seguridad muy pequeño, a dosis tóxicas porque se está consumiendo al mismo tiempo que cannabis o delta 9 THC. Disminuye la coordinación, el tiempo de reacción, baja las respuestas inmunológicas, que en un sentido puede ser deseable y en otro indeseable. Digo, si tenemos una gran inflamación, por supuesto que bajar la inflamación está bien. Si estamos bien, bajar las defensas no es tan adecuado. Disminuye la memoria de eventos recientes y tiene un claro efecto antiemético, disminuye el vómito. Son algunas de las cosas por las que se le ha buscado y usado clínicamente. En efectos crónicos, el humo de tabaco y el humo de marihuana son prácticamente idénticos. La diferencia es que uno tiene nicotina y otro tiene delta 9 THC, y entonces pues tiene efectos similares a los del tabaquismo. Disminución de la motivación y en general del planeamiento a futuro, deterioro en atención y memoria. Si empiezan muy jóvenes, no es fácil de recuperar. Si lo consumen personas mayores de 18 años, cuando dejan de consumir, dejan de tener este deterioro en la memoria. Hay mayor susceptibilidad a contraer infecciones si se está utilizando crónicamente, el sistema inmunológico la paga. Y el tema que me preguntaron, con el que voy a terminar rápidamente, la adicción. Quiero decirles cómo, por ejemplo, en esto de los efectos bifásicos, los usuarios fuertes de cannabis después de un tiempo tienen hiperemesis, es decir, todo lo contrario a este efecto que habíamos visto de evitar el vómito, que se puede utilizar para vómito por quimioterapia, por ejemplo. Tienen un vómito que no pueden parar con nada y que curiosísimamente sienten que les va bien cuando se dan baños muy calientes. Habrá que ver qué tiene que ver eso, la temperatura. Bueno, entonces, ¿produce o no produce dependencia? Cannabis produce dependencia, delta 9 produce dependencia, por supuesto. ¿Cuáles son los criterios para decir que existe dependencia a una sustancia? Que las descripciones de las personas que están pasando por el síndrome de abstinencia sean similares,
que sea prevalente en las personas que lo consumen, que el curso temporal sea consistente con que se dejó de tener presente a la sustancia, si se vuelve a dar la sustancia se quita el síndrome de abstinencia, que hay especificidad farmacológica, es decir, que si yo me siento mal porque estoy en abstinencia, pero tomo otro agonista de los receptores CB1 y CB2, deje de sentirme mal, que el antagonista precipite el síndrome de abstinencia, que eso pasó con el Rimonabant. El Rimonabant se dio porque ayudaba mucho a evitar el sobrepeso, para bajar de peso, y funcionó de maravilla. Pero se empezaron a ver casos de abstinencia que no se conocían porque bloquea los receptores, entonces aunque esté el depósito en grasa, no tienen efecto. Y que sea clínicamente importante. Los datos para delta 9-THC son que 1 de cada 9 de las personas que empiezan a fumar después de a consumir, ahora ya no es solo fumar, después de los 18 años desarrolla dependencia, y es 1 de cada 6 si empiezan antes de esa edad. La susceptibilidad en los menores de edad es clarísima para esta como para cualquier otra sustancia psicoactiva. Los síntomas del síndrome de abstinencia, que están descritos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales en su versión 5, son parecidos en algunas cosas al trastorno de depresión mayor, como los podemos ver aquí, y están perfectamente caracterizados. ¿Por qué produce esto? Bueno, la forma en la que actúa cannabinoides sí la conocemos muy bien, y es que inhibe a las neuronas, pero inhibe a la de atrás, esa es la parte importante. Las neuronas, cuando están teniendo una comunicación, que por supuesto es en red, pero si la simplificamos mucho de la presináptica a la postsináptica en este sentido, si la que está enviando el mensaje está enviando un mensaje en exceso, la que lo recibe sintetiza a partir de su membrana a los cannabinoides endógenos a demanda. Y esos cannabinoides endógenos, a través de transportadores que ahora conocemos bien, viajan a la anterior, a la que está hiperactiva, y le dice párale. Esto sucede en neuronas que son glutamatérgicas, GABAérgicas, y estoy poniendo en grandote el glutamato porque es fundamental. Entonces, esta es una transmisión retrógrada, pero no es la única que existe. También puede estar produciendo los endocannabinoides, y ese endocannabinoide unirse a los receptores que también tiene la misma neurona que los está produciendo, y jalarse otros. Jalarse receptores TRPV1 o a receptores GRP55 o a varios. Y también puede activar a astrocitos y a microglía. Modula, por eso es tan difícil prever los efectos, y por eso son a veces tan diferentes a una dosis y a otra, porque modula. El mecanismo de acción seguramente a algunos no les interesará mucho, pero está bien descrito y se los comento. Inhibe adenilato ciclasa, inhibe la entrada de calcio, promueve la salida de potasio y hace que la neurona, la que está disparando mucho, quede hiperpolarizada y no responda. Y esto es muy importante para los adolescentes, porque los adolescentes están precisamente con niveles altísimos de glutamato. El glutamato está ayudando a decir qué sinapsis se quedan y qué sinapsis se van en la poda neuronal. Y quien poda es la microglía. Entonces están hablando bien endocannabinoides, glutamato, la poda va bien, y llega un mar de fitocannabinoides que altera la función de la microglía y de la poda neuronal. Y a eso se le añade, se le dice que sean las personas que tengan esta mayor susceptibilidad. Y con esa idea quiero terminar. Los adolescentes, sin lugar a dudas, tienen una mayor susceptibilidad a los efectos de THC por los efectos sobre los receptores cannabinoides. Es muy difícil predecir, y les comento esta anécdota. ¿Se acuerdan del FA? El FA, que les dije, es la enzima que evita, que promueve la degradación de la anandamida. Pues claro, a alguien se le ocurrió con toda la razón, pongo un inhibidor de FA, aumenta el tono endógeno de cannabinoides y seguramente hago maravillas. Y lo que pasó es que tuvieron daño cerebral y se murieron en fase 1, cuando son voluntarios sanos, porque realmente es muy difícil predecir los efectos por las dosis, por los muchos niveles de neurotransmisión que se están modulando. Entonces no se pueden tomar a la ligera,
No se puede hablar de la marihuana como si fuera una medicina. Sí hay medicinas, sí hay que usarlas, pero son formulaciones farmacéuticas en dosis particulares. La marihuana y el cannabinoide, los cannabinoides, el delta 9-THC, puede producir dependencia sin lugar a dudas, en particular a los adolescentes, y cambiar su vida y hacer que no tengan el desarrollo óptimo que merecen.